y oyendo esto, se maravillaban. ¿Qué es lo que escucharon? Escucharon a Jesús dar una respuesta que dejaba desquiciado a todos sus adversarios. Hoy quiero compartirte el tema, el don de sabiduría o don de palabra de sabiduría. Jesús es la persona que más manifestó los 9 dones del Espíritu, incluyendo este don de palabra de sabiduría. Y se maravillaba la gente de él. Y si tú adquieres de parte de Dios, si tú recibes de parte del Señor este don, la gente se maravillará de tus respuestas también y de tus decisiones. Vamos de lleno a la palabra del Señor y dice aquí la Escritura en la primera carta de Corintios capítulo 12 y versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces esta palabra de sabiduría es la manifestación de un don, donde los dones del Espíritu, hermanos, cuando funcionan, cuando se manifiestan, es como cuando usted aprieta el interruptor del bombillo de la luz de su casa, se enciende y lo vuelve a apretar y se apaga, se enciende y se apaga. Los dones del Espíritu van a venir en un momento dado para ciertas necesidades. En esta ocasión, los fariseos y los herodianos quisieron tentar a Jesús, probar a Jesús, casarlo en una palabra, y le mandaron sus discípulos diciéndole: Señor, tú tienes conocimiento, tú no te cuidas de nadie, ¿le daremos tributo a César o no le daremos? ¿Qué dices tú? Pero era para tentarle. Jesús, conociendo la hipocresía de ellos, dijo: hipócritas. Aleluya, al Señor no se le pasaba nada. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Palabra de sabiduría en acción. Mostradme la moneda. Le pasaron una monedita. Le dijo: ¿de quién esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: de César. Jesús respondió: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces ellos se quedaron maravillados. Aleluya, nosotros necesitamos esto, hermanos. Nosotros necesitamos esa palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría se manifiesta así como el don de fe, así como el don de milagros, en momentos donde usted va a necesitar. En este momento Jesús necesitaba una palabra de sabiduría, vino a él. Pero te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo, te voy a poner el ejemplo de Salomón, para que también entiendas que algunos dicen: no, como él era el Señor. Bueno, también los seres humanos, los hombres, han manifestado esta sabiduría, porque esto es un don y lo hemos leído aquí en la palabra del Señor. En 1 de Reyes 3:16 se nos cuenta la historia cuando a Salomón vienen 2 mujeres rameras peleando por un niño. Sucede que las 2 habían dado a luz, una mujer dio un día antes, la otra el día siguiente, y una de ellas se echó sobre el niño y lo mató. En la noche la otra estaba dormida, le quitó el niño vivo, le puso el niño muerto, y cuando esta mujer se despertó y miró a su niño, estaba muerto, pero cuando se fijó bien en la luz, no era el niño de ella. Y se dio cuenta que la compañera de casa, de cuarto, del lugar, le había quitado el niño. Entonces discutieron y trajeron el caso a Salomón. Salomón se sienta en su trono de juicio y comienza a juzgar, y las mujeres comienzan a decir: no, el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Decía la otra: no, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Y Salomón está aquí. ¿Cómo saber cuál de ellas sería la madre? ¿Cómo saberlo? De repente Salomón recibe una palabra de parte de Dios, una inspiración por el Espíritu Santo, y dijo a sus soldados: traigan una espada. Trajeron la espada. Y dijo Salomón: partid al niño por la mitad y darle la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer, que era la mamá verdadera, se conmovió en sus entrañas y dijo a Salomón: no lo matéis, dad el niño vivo a ella y no lo matéis. La otra dijo: ni tuyo ni mío, partidlo. Ahí se conoce que esa no era la madre, y la madre estaba conmovida, desesperada, para que no le hicieran daño a su bebé. Salomón dijo:
dadle a esta mujer el niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Igual, las mismas expresiones o similares que con Cristo, la gente se maravilló. El pueblo vio que había sabiduría de Dios en Salomón para juzgar. Nosotros, iglesia del Señor, necesitamos esta sabiduría. Ministros del Señor que me van a ver, que van a escuchar este video, necesitamos el don de palabra de sabiduría para estas situaciones. Hay otro relato aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, en el versículo 6, dice que el apóstol Pablo ahora se encuentra en el concilio. Habían 70 ancianos. Estos estaban juzgando al apóstol Pablo. Pablo les comienza a decir: varones hermanos, yo desde mi juventud he vivido con limpia conciencia. Cuando escucha el sumo sacerdote esto, cuando todos escuchan, pero el sumo sacerdote dice: golpéenlo. Le golpean a Pablo y le dice Pablo: pared blanqueada. Estás aquí para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Entonces los que estaban ahí le dijeron a Pablo: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo vio que había cometido un error, así que dijo: hermano, no me había dado cuenta, no sabía que él era el sumo sacerdote. Pero inmediatamente el Espíritu Santo viene y le trae una palabra a Pablo, y Pablo discierne que hay una parte de fariseos y una parte de saduceos, que eran dos religiones con dos doctrinas diferentes, y Pablo grita en medio de la asamblea: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, por la esperanza de la resurrección estoy hoy siendo juzgado. Cuando él dice esto, la asamblea se dividió, porque algunos de ellos decían que había resurrección y otros que no había resurrección. Por la esperanza de la resurrección estoy siendo juzgado. Entonces la asamblea se divide y Pablo sale con vida. Una palabra de sabiduría. Estas cosas son las que nosotros necesitamos para nuestro ministerio, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos ministeriales, en nuestras vidas, en los negocios, en nuestra familia, en nuestro hogar. Necesitamos palabra de sabiduría para saber qué hacer en momentos diferentes que transcurren en la vida. Un evangelista muy renombrado escribió en su libro Dones del Espíritu que a través del don de palabra de sabiduría él podía o recibía de Dios la dirección sobre qué hacer, cómo hacer, por qué hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y con qué hacerlo, cómo hacer las cosas. Había una respuesta para cada necesidad. En Romanos 8:14 se nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, Romanos 8:14 dice, ese es Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Exactamente. Debemos de ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados para no tropezar, para no cometer errores, para evitar grandes errores en nuestras vidas. Entonces son pocos los dones como este en importancia. Hermanos amados, necesitamos anhelarlo, pedirlo, desearlo, buscarlo. Toca y se te abrirá, y llama y se te responderá. Se te van a abrir puertas. Necesitamos pedirle al Señor estas grandes bendiciones que están prometidas en su santa palabra. Esta sabiduría de Dios en el creyente garantiza victoria. ¿Quieres tu victoria? Vamos a pedirle al Señor esta palabra de sabiduría. El pastor Sergio Mac Macías, muy agradecido contigo por haberme escuchado hasta el final. Gracias por darle like, gracias por tus comentarios a estas enseñanzas, a estos fragmentos o estas cápsulas de la palabra del Señor. Si todavía no estás inscrito en mi canal de YouTube, Sergio Mac Macías, puedes inscribirte. Agradezco, hermanos, que escuches este mensaje y que lo compartas. Gracias por los likes, gracias por los corazoncitos y gracias también por los comentarios para servirte. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día.